Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, doctor Luna, y por la invitación a todo el comité organizador. Y bueno, vamos a continuar el enfoque de las metástasis hepáticas de cáncer colorectal y vamos a ver un escenario que nos llega muchas veces y que poco a poco, a medida que se van creando estos grupos de colaboración, unidades funcionales o tumor board en los distintos hospitales, pues esto creo que es el principal punto de debate para tratar de ofrecer al paciente pues la mejor estrategia quirúrgica. Y no es raro que nos lleguen esos pacientes que tienen una enfermedad etapa clínica 4, con una lesión en el recto, con lesiones en el hígado, y que donde todos nos tenemos que poner a trabajar como un equipo, oncólogos, médicos, cirujanos, radioterapeutas, para tratar de ofrecer al paciente lo mejor posible y poder en algún momento pensar en ofrecer alguna terapia curativa a este tipo de pacientes. En nuestro centro, pues aproximadamente el 30% de los pacientes llegan en esta etapa clínica 4 y pues inmediatamente nos pone a pensar qué es lo que le vamos a ofrecer a ese paciente. Y lo que quiero hacer con esta plática es de alguna manera establecer el orden de ideas de lo que tenemos que considerar para llegar a la estrategia que queremos en ese paciente. Algo importante que se había comentado en la plática anterior, pues de inicio es saber el estado funcional del paciente y poder determinar si va a estar apto o no para recibir un tratamiento multimodal. Una vez que lo determinamos, pues vamos a plantear cuál es el objetivo que va a tener ese paciente. Si el objetivo va a ser paliativo, que tiene una enfermedad de etapa clínica 4 irresecable, que su estado funcional es malo, o en realidad va a ser un objetivo y pensamos en algo curativo y que podemos al paciente ofrecer pues una adecuada coordinación de todo el equipo para llevar al paciente a un R0 y pensar en una sobrevida a largo plazo y posiblemente incluso una curación. Pero finalmente tenemos que plantearnos estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que considerar del tumor primario? Lo primero que tenemos que saber es si ese paciente tiene síntomas o no del tumor primario. Una vez que aclaramos si tiene síntomas o no, pasamos a determinar si el paciente las metástasis hepáticas, en qué parte las podemos clasificar, si van a ser resecables, si son potencialmente resecables, si son irresecables de inicio. Debemos decidir si ese paciente debe o no recibir quimioterapia neoadyuvante, y de parte del equipo quirúrgico es cómo vamos a lograr el objetivo, que es llevar al paciente a un R0, si vamos a hacer una cirugía en una o dos etapas o por dónde vamos a empezar, por el hígado, por el tumor primario. Es prácticamente lo que nos planteamos. Y esto es como a grandes rasgos y mucho de lo que nosotros señalamos a los residentes cuando ven metástasis hepáticas es, a ver, el punto más claro es lo que tiene en el hígado, ¿se puede llevar a resección fácilmente, sí o no? En esto nos ocupa aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen esta etapa clínica 4. El 85% de inicio van a tener una enfermedad que aparentemente no se ve resecable si no recibe algún tratamiento sistémico, y puede ser posiblemente resecable, pero únicamente en el 10 o 30% de los pacientes, y sabemos que el mayor porcentaje lo llevan aquellos pacientes que nunca lo vamos a llevar a una cirugía. Y a veces nos basamos únicamente en una tomografía para tomar estas decisiones, y la verdad es que la mayoría de las veces hay que considerar, o casi siempre hay que considerar el estado del paciente, los síntomas que tiene el paciente y también la infraestructura, el recurso humano y las capacidades que tenemos dentro del centro para poder llegar a un abordaje adecuado de estos pacientes. En el paciente sintomático parece ser que no hay mucha duda. Sabemos aquellos pacientes que están obstruidos, que están perforados o que incluso presentan algún tipo de sangrado, que este tipo de pacientes tenemos que ofrecerles algún tratamiento quirúrgico pronto, sobre todo para que estas condiciones no pongan en peligro su vida. Sin embargo, el problema es cuando el paciente no tiene ningún síntoma. Entonces volvemos a lo mismo, el paciente no tiene síntomas y hablamos de una enfermedad que no va a ser resecable porque tiene mucha enfermedad hepática o extrahepática o también tiene enfermedad pulmonar, pues ahí tengo dos estrategias y se han discutido en los últimos años. En estos pacientes, ¿qué le puedo ofrecer?
de inicio una quimioterapia o le puedo ofrecer al paciente una cirugía, quitarle el primario, ¿no? Y esto es lo que habitualmente discutimos. El paciente tiene muchas metástasis y el oncólogo dice, oye, yo leí que les va muy bien, quítale el tumor. Yo le digo, oye, pero es una enfermedad sistémica, dale quimioterapia. Entonces, ¿qué beneficios tiene uno y otro lado? Los beneficios de la cirugía inmediata aparentemente es prevenir las complicaciones posteriores del tumor, ¿no? Si no ha presentado estas, que no las vaya a presentar durante el tratamiento. Así podemos prevenir una cirugía de urgencia. Además, podemos explorar la cavidad abdominal. Los beneficios de la quimioterapia es porque sabemos que el pronóstico va a estar dado por la enfermedad metastásica, porque se trata de controlar todo sitio de enfermedad. Existen otras posibilidades paliativas, como poner una prótesis, y la intención es evitar operar pacientes ante progresión de la enfermedad. Pero, ¿cuáles son las preguntas que nos debemos hacer oncólogos y cirujanos de tal manera que podamos definir a dónde debe de ir este paciente? ¿Qué tan frecuente es que una lesión primaria se tenga síntomas y que vaya a requerir durante el tratamiento una intervención paliativa? Y cómo las complicaciones, es decir, que de pronto está en quimio y se perfore, pueda impactar la calidad de vida del paciente y también la sobrevida. Y si decidimos llevarlo a cirugía y le ganamos al oncólogo y vamos a operar a ese paciente, pues también tenemos que tener en la mente qué tan probable es que ese paciente se me vaya a complicar operándole el tumor primario y qué posibilidades que esas complicaciones afecten el tratamiento posterior, la sobrevida y la calidad de vida. Desde hace muchos años se ha tratado de contestar estas preguntas y tenemos este metaanálisis del 2008 donde se analizan 850 pacientes de 7 estudios de alta calidad, a estudios relevantes, donde se comparan no resección y quimioterapia y se valora la morbilidad posoperatoria. La posibilidad de complicaciones cuando el paciente no se reseca y se lleva a quimioterapia, ellos la encuentran una posibilidad de obstrucción intestinal en el 13.9% y sangrado únicamente en el 3%. Pero una morbilidad posoperatoria, si ese paciente se lleva a tratamiento del primario, del 19 al 47%. Y son muchas de las veces complicaciones mayores que incluyen obstrucción, hemorragia y sepsis. La resección de un tumor primario asintomático como conclusión de este metaanálisis da mínimo beneficio paliativo, pero mayor morbilidad y mortalidad, retrasando así el beneficio de la quimioterapia sistémica. En este otro estudio multicéntrico se valoran 280 pacientes, 85 colectomías antes de quimio y 123 pacientes llegan a quimioterapia. En población seleccionada, aquí aparentemente se ve que en aquellos pacientes que se llevan a cirugía del tumor primario hay cierto factor asociado con una mayor sobrevida. Cuando se empiezan a tratar de analizar o hacer análisis retrospectivos de los estudios aleatorizados que hay, como el Cairo 1 y Cairo 2, donde se comparan aquellos pacientes que se llevan a resección del primario versus no resección, aparentemente hay un beneficio en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes. Sin embargo, revisando estos estudios, bueno, tenemos 258 y 289 pacientes con resección del tumor primario y 141 y 159 pacientes sin resección. Aparentemente hay mejor sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad y ellos determinan que es un factor pronóstico el hecho de resecarles el tumor primario a estos pacientes. Sin embargo, hay sesgos potenciales en estos estudios. Los pacientes se enrolan al momento del diagnóstico o después de que se están recuperando de la resección de la lesión primaria. Es decir, no sabemos cuál fue la indicación para la resección y la morbilidad y la mortalidad asociada con la cirugía no estaba registrada en estos estudios. Los pacientes que van a cirugía y que sí se recuperaron fueron los que recibieron quimioterapia y aquí hay el sesgo de que muchas veces estos pacientes se llevaron a cirugía del tumor primario porque estaban en muy buen estado funcional. Pacientes resecados con complicaciones, no sabemos si retrasaron o hicieron imposible la administración de quimioterapia. ¿Y qué pasa cuando dejamos el tumor y inmediatamente tratamos con quimioterapia? ¿Qué tan frecuente es que se presenten complicaciones? Bueno, en este análisis del NSABP, el C10, se ven 86 pacientes que se tratan con Folfox y bevacizumab sin resección del primario. La tasa de complicaciones mayores fue del 14% y las intervenciones requeridas fue el 12%. Aquí
concluyen que dejar el tumor primario no resulta en una tasa inaceptable de obstrucción, perforación, sangrado o muerte. El MD Anderson publica esta serie de 64.157 pacientes, 20.000 sin resección del tumor primario y 43.000 con resección del tumor primario. Y lo que vemos, lo que tratan de valorar es cómo va cambiando la sobrevida a lo largo del tiempo y cómo la tasa de resecciones del tumor primario se va modificando. Y lo que vemos es que a partir de que surgen las nuevas drogas, y ya lo van comentando, la incorporación de los anticuerpos y nuevas terapias, pues va incrementando la sobrevida de estos pacientes. Y curiosamente la resección del primario, la tendencia es que vaya disminuyendo. Entonces, quizá es mucho más, ha habido o inicialmente había un sobreuso potencial de la resección del primario y realmente es la disponibilidad de más efectivas quimioterapias lo que lleve a una mayor sobrevida a estos pacientes que de inicio tienen enfermedad irresecable y tienen un tumor asintomático. Este es un análisis en el cual se revisan 4 estudios aleatorizados, es prácticamente lo que tenemos de estudios prospectivos y se valoran aquellos pacientes que habían ido a resección previo a estudio, entraban al grupo de resección y el resto era el grupo de no resección. Y lo que vemos en esta comparación de estos 4 estudios aleatorizados prospectivos es que aparentemente sí hay una tendencia de mejor sobrevida en aquellos pacientes que se resecaban en un inicio. De tal manera que ellos comentan en este análisis de estos estudios prospectivos y aleatorizados que puede ser un factor independiente asociado con el beneficio en sobrevida. De tal modo que mientras no tengamos estudios prospectivos aleatorizados que comparen estas dos situaciones, va a ser muy difícil valorar si realmente tiene un beneficio en la sobrevida. Actualmente se corren el Cairo 4, se corre el Synchronous, que tratan de valorar si hay alguna diferencia en todo esto. Como conclusión de esto, los mecanismos del posible efecto de resección del primario todavía no son evidentes. En pacientes con estadio 4 asintomáticos pudiera indicarse la resección en casos muy seleccionados y estudios clínicos bien diseñados pueden confirmar el rol de la cirugía. Esos son los que son irresecables de inicio. ¿Qué pasa cuando al paciente sí tiene enfermedad resecable? Bueno, también tenemos 2 estrategias. Una es empezar con quimioterapia neoadyuvante y la otra es cirugía de las metástasis o cirugía también combinada con la cirugía del primario o empezar con el hígado primero. De tal manera que la situación ya se empieza a hacer un poquito más compleja. En relación a la quimioterapia neoadyuvante en pacientes que tienen enfermedad resecable, bueno, ya comentaba el doctor Loaiza en la plática anterior que hay ciertas ventajas y desventajas de llevar a estos pacientes a un tratamiento neoadyuvante. Y tratando de contestar la pregunta, pues está el estudio que también ya presentó, en el cual se daba neoadyuvante, FOLFOX y adyuvante, bueno, de forma perioperatoria, comparado con cirugía sola, y la verdad es que no hay diferencia en la sobrevida y solo hay en aquellos pacientes elegibles un discreto mejoría en 8% a 3 años en estos pacientes, de tal manera que la mejor secuencia de tratamientos y quimio antes o después de la resección hepática o nada, en el caso de enfermedad resecable todavía no lo podemos contestar con total y absoluta evidencia. Lo que sabemos es que la resección completa de toda la enfermedad, ese debe ser nuestro objetivo cuando tenemos un paciente que tiene enfermedad resecable o borderline resecable, llevar a ese paciente a R0. Y si nosotros sabemos que con la estrategia que vamos a escoger ese paciente no va a llevar un R0, probablemente lo que hagamos no va a ser de mucha utilidad. Sabemos que para el paciente, para el hospital, para costos, una operación siempre va a ser mejor que 2. Y el problema es que tenemos para toda esta evidencia muchos estudios retrospectivos que tienen muchos sesgos y que en la mayoría de los casos se reseca el tumor primario. De tal manera que tenemos que decidir cuál es el mejor abordaje. ¿Lo opera el grupo de colon y recto? ¿Lo operamos de forma simultánea o empezamos a operar el hígado? ¿Por qué operar el hígado? Porque muchas de las veces el tumor primario representa alta complejidad, sobre todo cuando estamos hablando de tumores de recto, donde ya sabemos que la radioterapia preoperatoria puede facilitar incluso hasta una respuesta completa y me va a ayudar un incremento de la resección R0.
pero de alguna manera las metástasis hepáticas van a incrementar el riesgo de diseminación sistémica de la enfermedad, de tal manera que una resección simultánea puede ser muy compleja para este tipo de pacientes, sobre todo si no han recibido, por ejemplo, radioterapia. La verdad es que no sabemos si estos son argumentos relevantes, pero en Europa, desde el profesor Menta empezó a propagar esta posibilidad de llevar al paciente a cirugía de hígado primero, pues finalmente se ha optado en una gran cantidad de pacientes. Y lo que vemos cuando analizamos, por ejemplo, el LiverMet Survey, que es una base de datos de todo el mundo de metástasis hepáticas resecadas, vemos 787 pacientes, se comparan 58 pacientes que se llevan a hígado primero, y lo que vemos es que la mayor proporción de esos pacientes efectivamente son tumores de recto, tumores que requirieron radioterapia preoperatoria, también quimioterapia, y que vemos de alguna manera que por eso se optó de inicio por llevar a resecar el hígado primero para después ya dar radioterapia y llevar a la resección del primario. Y cuando se comparan toda esta serie, todos estos pacientes, en términos de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, no hay diferencia, sea cual sea la estrategia que se haya optado. La sobrevida es muy similar. Cuando se trata de analizar caso por caso y de alguna manera poner en la justa medida, comparar aquellos tumores de hígado con el abordaje de hígado primero contra el abordaje clásico, en esta serie de 582 pacientes, vean, la cantidad de mayores resecciones, de mayor Pringle, de mayor sangrado, mayor cirugía, pues fue cuando se optó por el hígado primero, y de alguna manera se consideró que había que hacerle algo más complejo al hígado, y de alguna manera se consideró que el tumor colorectal podía de alguna manera esperar. Pero lo que vemos en esta serie es que sea cualquiera de los dos abordajes, no hay diferencia tampoco en términos de morbimortalidad. Aquí, como muchos de los casos eran tumores más grandes y se ocupaban incluso cirugías en 2 etapas, pues la sobrevida era mejor en aquellos pacientes que se hacía de abordaje clásico. Pero cuando ya se comparaban caso por caso, la verdad es que no hay diferencia en la sobrevida, sea cual sea la estrategia que se utilice en términos de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Aquí es otra comparación, 198 pacientes, ante la posibilidad de entonces hacer el mismo abordaje en un solo tiempo, operar el recto y operar el hígado. Se hace resección rectal y hepática simultánea en 145 pacientes y se hace una resección en etapas con un aproximado de 3 meses entre cada cirugía en 53 pacientes, del 84 al 2008. Y vemos algo muy semejante. Hay una mayor cantidad de enfermedad hepática, mayor número de lesiones cuando se hizo una cirugía en etapas. Es decir, se prefirió tumores menos voluminosos o cirugías menos amplias cuando la cirugía hepática no era considerable. En términos de cirugía hepática mayor, más de 2 segmentos, hasta en el 74%, se utilizó una cirugía en 2 etapas. En términos de resección abdominoperineal, también se utilizó una cirugía en 2 etapas. Cuando se compara morbimortalidad, realmente no hay diferencia entre hacerlo de forma simultánea o hacerlo de forma etapa. No hay diferencia, quizá la única diferencia sea en estancia y tiempo. En morbimortalidad, pues prácticamente no hay diferencia, sea cual sea la etapa que se desee. Hoy por hoy, el manejo contemporáneo y el advenimiento de nuevas técnicas de radioterapia, los beneficios de la radioterapia, la posibilidad de hacer cirugía preservadora de esfínter en todos estos pacientes, pues todavía pone en un panorama un poco más complejo saber elegir cuál es la mejor estrategia para estos pacientes. Pero definitivamente la radioterapia puede ser una razón para hacer un abordaje del hígado primero y que puede optimizar el tratamiento del tumor primario. De alguna manera, en esta editorial dice, le resta un poquito de importancia a decidir si se hace primero el hígado, se hace de forma simultánea o se hace en dos etapas. Quizá vayamos avanzando y hemos ido avanzando a medida que la respuesta a la quimioterapia y a los anticuerpos haya ido mejorando y nos permita seleccionar mucho mejor a aquellos pacientes aptos para hacerles todos estos tratamientos. Aquí vemos cuando se compara cirugía simultánea contra cirugía en etapas en relación a complicaciones. Aquí lo miden por clavien, cada barra es un clavien diferente. Realmente hacerlo simultáneo por etapa no incrementa la morbimortalidad en los pacientes.
pacientes y tampoco hay una diferencia en términos de sobrevida. Básicamente la única diferencia es esta que observamos. Evidentemente, si decidimos hacerlo por etapas, el paciente va a estar mucho más días hospitalizado para cada etapa, evidentemente, y los costos hospitalarios van a ser muchísimo mayor. Entonces, bueno, estos son puntos que a lo mejor nosotros no los vemos de alguna forma siempre tan clara, pero definitivamente esto es de lo que más le interesa al paciente, ¿no? No debe ser. ¿Cómo vamos a elegir cuál es la mejor opción? No es una actitud sistemática, se requiere cirujanos con experiencia tanto en cirugía colorectal como en cirugía hepática, centros de gran volumen para hacer un procedimiento seguro y estemos en una mortalidad del 1%. La resección simultánea es aceptable cuando el juicio del cirujano, la extensión de la enfermedad, las comorbilidades y la complejidad técnica van a ser todas favorables al momento de la cirugía. Y esto podría ya ser un algoritmo hoy por hoy de lo que vemos a diario en estos pacientes con etapa clínica 4, donde también tenemos que incorporar si al paciente hay que hacerle una cirugía en 2 etapas o que incluya una embolización portal o que incluya técnicas de ablación o que incluya algún procedimiento como por ejemplo ALPS. Entonces, de alguna manera, esto va haciendo… se tiene que individualizar y se tiene que trabajar en grupo para tener el mejor resultado. La decisión de realizar hepatectomía no debe influenciar la extensión de la resección hepática o colorectal. 2 operaciones complicadas nunca deben realizarse al mismo tiempo. El objetivo no es evitar 2 cirugías, sino y prolongar la sobrevida de los pacientes. A todo esto, el juicio del cirujano es el factor más importante en seleccionar los pacientes, mucho es sentido común y la decisión final se basa en la experiencia del equipo quirúrgico. Muchas gracias.